Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Belaunde. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Y la vamos a dedicar en esta oportunidad a lo que está pasando en Colombia, una situación política muy compleja de enfrentamiento agudo entre el presidente Petro y el Congreso, por una serie de leyes que el presidente Petro quiere hacer adoptar y finalmente pues no lo consigue. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Les decía entonces que hay un clima de mucho enfrentamiento en estos momentos en Colombia por estas discrepancias agudas entre el presidente Petro y el Congreso, donde por cierto él no tiene mayoría. Petro, como saben, es un ex guerrillero, ¿no?, del M-19 y es el primer presidente izquierdista de Colombia. Al no tener mayoría, inicialmente cuando fue elegido el 2022, él forjó una alianza con varios partidos, incluidos partidos de derecha, el Partido Liberal. Y bueno, con eso pensó que podía hacer avanzar su agenda de reformas. Pero finalmente la cosa se cayó en menos de un año. En agosto del 2022 es que asume la presidencia y esta alianza se cae muy rápidamente. En 9 meses más o menos se cae, ¿no?, en torno justamente a las reformas que tenían obviamente un tinte bastante izquierdista, estatista, en particular el tema de la salud, una reforma de la salud, y se cae esta alianza entre Petro y estos partidos con los cuales justamente se había entendido. Desde entonces, pues lo que se ha instalado es un clima de confrontación, porque claro, Petro ve que su agenda no avanza. Y bueno, frente a esta situación, pues Petro comienza a confrontar al Congreso en la calle. Y eso es bastante discutible porque se ve al presidente efectivamente organizando manifestaciones donde dirige todas sus diatribas contra el Congreso. Y eso obviamente pues preocupa a la oposición, pero también en términos democráticos no es lo más adecuado, ¿no? Y lo último que ha pasado, que es lo más reciente, es que el señor Petro quiso hacer avanzar una reforma laboral, ¿no?, que da mayores derechos a los trabajadores y que los parlamentarios rechazaron. Y ante ello, Petro dijo, bueno, si es así, entonces yo voy a impulsar una consulta popular, que efectivamente la Constitución permite eso, ¿no? Pero claro, como pasa en varios países, antes de que la consulta popular pueda ser llevada a cabo, tiene que ser aprobada precisamente por el Congreso y particularmente por el Senado. Entonces, el presidente Petro envía pues las preguntas para la consulta sobre la reforma laboral, el Senado vota y finalmente es rechazado por poco. Petro dijo que había habido un fraude, que había sido el colmo, una maniobra antidemocrática, una especie de golpe, en fin, fue otra vez, ¿no?, con un discurso muy, muy agresivo. Pero el hecho concreto es que no pasó esta consulta popular y más bien a cambio, los parlamentarios, para que no se diga que de alguna manera no querían, digamos, discutir nada que favorezca a los trabajadores, pues exhumaron un proyecto de reforma de los liberales, de reforma laboral, que justamente se está discutiendo ahora. Probablemente no va a ser tan audaz, si se quiere, como la que el señor Petro quería hacer que se apruebe. Pero en fin, ahí está. Entonces Petro, ni corto ni perezoso, pues otra vez convocó a la gente. En Barranquilla ha sido la última manifestación donde Petro también otra vez ha sido muy agresivo contra el Congreso y ahora pues va con otro intento. Otra consulta popular, pero esta vez con preguntas que tienen que ver ya no con el tema laboral, sino con el tema de la salud. Y vamos a ver qué pasa, porque eso tiene que ser discutido tal vez en poco más de 2 semanas, en 3 semanas más o menos en el Senado. Otra vez se vuelve la cara esta confrontación entre Petro y el Parlamento. Bueno, y eso viene con otros temas también complicados, ¿no? Por ejemplo, el presidente Petro no se le ocurrió mejor idea que hacer que los consejos de ministros sean transmitidos por la televisión. Y no por la televisión pública, sino también por la televisión privada. Y entonces fue pues un primer consejo de ministros que fue un desastre, los ministros se pelearon entre ellos, tras ello el presidente destituyó a varios, sobre todo fue una pelea muy fuerte en torno a Armando Benedetti, el actual ministro del Interior, personaje bastante polémico, considerado machista. Entonces de ahí se alejaron la vicepresidenta y también otras ministras y otros ministros que se alejaron del gabinete. Y no solo eso, Petro otra vez quería insistir en que los consejos de ministros fueran televisados, pero finalmente la justicia en Colombia, ante un recurso de una persona, dijo de ninguna manera. Tú no puedes imponer a los canales privados que transmitan los consejos de ministros, para eso están los canales del Estado.
Por supuesto, Petro dijo que lo deberían censurar, que era el colmo, que el presidente no se le puede censurar, pero al final pues tuvo que acatar esa prohibición. Y eso también se cruza con otros problemas que Petro está teniendo. Ustedes saben que su ex ministro de Relaciones Exteriores, el señor Álvaro Leiva, dijo que Petro era un drogadicto, que en París se perdió en una visita que hizo el presidente Petro a Francia, se perdió por varias horas, aparentemente por su problema de drogadicción. En fin, y Petro contestó incluso con insultos, con lisuras. Es decir, parece que estuviera perdiendo un poco los estribos el presidente Petro. No se sabe por qué razón. Bueno, efectivamente el clima está bastante complicado, pero de todas maneras. Y a eso le añadimos, por supuesto, el panorama económico que es bastante difícil. Es verdad que el crecimiento no está tan mal. El primer trimestre Colombia creció 2.7%, lo cual no está mal, pero en el frente fiscal es donde están los problemas. Colombia tiene un déficit del 6% más o menos, que es sumamente elevado, ¿no? Se supone que no puede haber más de un déficit del 3%, como mucho, ¿no? Y el tema de la deuda externa. Colombia tiene una deuda entre 60 y 61% respecto al PBI, que es elevadísimo para un país como Colombia, que debería tener máximo 33% o algo así de nivel de deuda, ¿no? Eso tiene casi el doble. Y si a eso le sumamos el frente de la violencia, de ese famoso proyecto de Petro de la paz total, ¿no? Negociar con todos los grupos, pues está totalmente caído. Por ahí un grupo minoritario con el llamado Frente 33, con el que está negociando, pero es prácticamente nada respecto de su gran ambición. Y estamos a poco, digamos, le queda solamente un año más o menos, un poco más de un año de mandato. ¿Hasta qué punto va a poder cumplir? Obviamente no va a tener tiempo, ni siquiera con el ELN, con el que estaba negociando, y la negociación también se ha derrumbado. Además de estos problemas de la paz total, ¿no? Y estos grupos guerrilleros y también las negociaciones fracasadas, por supuesto, con los grupos narcotraficantes, puramente narcotraficantes, se suma también el frente externo, ¿no? Como ustedes saben, Colombia tiene un problema con Estados Unidos, ha tenido un problema con el tema de los inmigrantes que fueron llevados, digamos, de manera poco decorosa a Colombia, y después también los aranceles, y en general hay un clima también que no está cumpliendo con las metas de reducción de los cocales, ¿no? De las hectáreas de coca, y eso preocupa, cómo no, a Estados Unidos y a otros países. Y además, como ustedes saben, pues ha ido a China y ha firmado la adhesión de Colombia a este famoso proyecto de las rutas de la seda, llamada de las rutas de la seda, pero el nombre oficial es la iniciativa de la franja y la ruta, ¿no? Y claro, es problemático porque ese programa implica también endeudamiento, porque básicamente funciona en torno a eso, ¿no? En buena parte. Entonces, claro, ha sido, digamos, mal visto por varios empresarios. Y en medio de todo esto, también el Fondo Monetario Internacional le retiró a Colombia, le ha suspendido más bien a Colombia una línea de crédito que sirve justamente para enfrentar situaciones complicadas, y se la ha suspendido hasta que Colombia pueda justamente reducir su déficit. Porque en estos momentos, pues, es un país que no es el mejor deudor, ¿no? Y por supuesto las tasas de interés que le cobran a Colombia son muy altas. Y bueno, todo este clima es sumamente preocupante por la violencia, ¿no? El crimen organizado, los grupos guerrilleros y además, ¿no? Entre el presidente y el parlamento, esta confrontación muy aguda, y el señor Petro que a veces se olvida pues de las formas democráticas, ¿no? Vamos a ver a dónde lleva todo esto. Las elecciones, como dije, son el próximo año. Él ya no se puede presentar, aunque en un momento dado casi como que coqueteaba con la posibilidad de la reelección. Tampoco es tan popular, anda alrededor del 40% de popularidad, por lo cual evidentemente comparado con otros presidentes o presidentas no está mal, pero tampoco que sea un presidente realmente popular, ¿no? Pero constitucionalmente no tiene ninguna posibilidad, y más allá de algunos coqueteos en un momento dado, pues eso queda en nada, ¿no? Así que vamos a ver, y vamos a ver también qué hace la oposición, qué hacen los candidatos de la oposición. Pero mientras tanto, lamentablemente, en Colombia la cosa está bastante difícil. Hemos llegado así al final de esta edición. Que estén bien, cuídense y nos vemos en la próxima. Chao, chao.